Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, el romance y las exclusivas del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para desenmascarar aún más los secretos mejor guardados y traerles la verdad, aunque a veces duela. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las rupturas sonadas de los últimos tiempos, una que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos y con el corazón superíndice 3 en roto, la de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes todavía aguardan la esperanza de que vuelvan, pero la realidad es que el tiempo pasa y las heridas, aunque se cicatricen, a veces dejan marcas imborrables. Hoy vamos a analizar a fondo los rumores, las indirectas, las declaraciones a medias y, lo importante, las posibles razones de de esta separación superíndice 3 que conmoción superíndice 3 a Turquía y al mundo entero. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en los efectos colaterales de esta ruptura, cómo afectó a sus carreras, a su imagen pública y, por supuesto, a los fans que los idolatraban como la pareja perfecta. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, les pido un pequeño más menos favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia de chismosos, do copyright denme un like para saber que les gusta este tipo de contenido y que quieren que sigamos investigando a fondo los entresijos de la farándula turca. Ahora sin rodeos, vamos al grano. Preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. La historia de Hande y Kerem comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas. Dos superíndice 3 venes, talentosos y guapúsimos actores, unidos por el destino en el set de una serie que rompió superíndice 3 todos los RU copyright codes, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos en muchos pauses. Desde el primer momento, la magia fue palpable. No era solo la química de sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, sino una conexión genuina que se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, la ficción superíndice 3 se convirtió superíndice 3 en realidad. Los rumores se dispararon, las fotos robadas confirmaban lo que muchos sospechábamos, Hande y Kerem estaban enamorados. Y el mundo entero se enamoró con ellos. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajes románticos a lugares paradisíacos, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a cualquiera, miradas superíndice 3 cómplices que lo decían todo y un apoyo incondicional el uno al otro que parecía inquebrantable. Parecua que nada podía romper ese idilio. Se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, una inspiración para millones de fans que soñaban con encontrar una relación tan perfecta como la suya. Eran la pareja del momento, la portada de todas las revistas, el tema de conversación en redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser un peso demasiado grande incluso para las parejas más sólidas. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir a finales de 2021, como pequeñas grietas en un muro aparentemente indestructible. Se hablaba de agendas apretadas que los mantenían separados durante semanas, de proyectos profesionales que los llevaban a diferentes rincones del mundo, de diferencias irreconciliables que comenzaban a aflorar tras la luna de miel inicial. Las fuentes anónimas cercanas a la pareja filtraban información a la prensa, alimentando la especulación y la incertidumbre. Pero tanto Hande como Kerem se encargaron de desmentir estas informaciones, con sonrisas forzadas y comunicados oficiales que aseguraban que su relación superíndice 3 era fuerte que nunca. Sin embargo, la calma antes de la tormenta era evidente. La tensión se podía sentir en el aire, incluso en las fotos que compartían en redes sociales. Ya no había la misma chispa, la misma espontaneidad. Parecía que estaban actuando obligados a mantener una imagen que ya no se correspondía con la realidad. A principios de 2022, la noticia que nadie quiero a escuchar se confirmó superíndice 3. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin han roto. El comunicado oficial fue breve y escueto, hablando de una decisión superíndice 3 mutua y pidiendo respeto a su privacidad. Pero como es lo superíndice 3 Jico, la curiosidad del público no se calmó superíndice 3 con unas simples palabras. La bomba había explotado y la onda expansiva sacudió a toda la industria del entretenimiento turco. Los fans devastados se negaban a creerlo. Lanzaron campañas en redes sociales para pedirles que volvieran, analizando cada publicación,
cada entrevista en busca de una señal de reconciliación. Pero el silencio de Ande y Kerem era ensordecedor. La herida era demasiado profunda. A partir de ahí comenzaron a surgir todo tipo de teorías sobre las razones de la ruptura, cada una más jugosa y escandalosa que la anterior. Algunos apuntaban a la presión superíndice 3N medio tica Q. E había convertido su relación en un circo constante sin dejarles espacio para la intimidad y la normalidad. Otros a los celos profesionales alimentados por la competencia y la envidia en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Y otros incluso a la aparición superíndice 3N de terceras personas en la relación superíndice 3N, rumores de infidelidades y romances secretos que añadían leña al fuego. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente rompió a esta pareja que parecía destinada a estar junta para siempre? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque Ande y Kerem han mantenido un perfil bajo sobre el tema, negándose a dar entrevistas o declaraciones que pudieran avivar la polémica, algunas fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles jugosos que nos ayudan a entender mejor lo que realmente sucedió superíndice 3. No son fuentes oficiales, por supuesto, pero sus testimonios ofrecen una perspectiva valiosa sobre lo que ocurrió tras bambalinas. Una de las teorías más extendidas es la de los celos profesionales. Ande Eru Parrafoel, con su belleza y talento innegables, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, con contratos publicitarios millonarios que la convierten en una de las caras más reconocibles del país y proyectos cinematográficos importantes que la proyectan a nivel internacional. Kerem Bürsin, por su parte, también copyright N ha tenido con diéresis copyright cito en su carrera, consolidándose como un actor versátil y carismático. Pero algunos afirman que la creciente popularidad de Ande, su ascenso meteórico a la cima, generó superíndice 3 cierta inseguridad en con diéresis copyright L. No era una cuestión de falta de talento, sino de la presión de sentirse eclipsado por el éxito de su pareja. La competencia, aunque sutil, se filtró en la relación, creando tensiones y resentimientos. Otra teoría apunta a las diferentes visiones de futuro que tenían ambos. Ande, al parecer, estaba muy centrada en su carrera profesional y en consolidarse como una estrella internacional, dispuesta a sacrificar su vida personal en pos de sus ambiciones. Mientras que Kerem tenía amor interu copyright en formar una familia, en sentar cabeza y establecerse en un lugar. Estas diferencias con el tiempo habrán terminado por desgastar la relación superíndice 3N, creando un abismo entre sus expectativas y sus deseos. No había un culpable, simplemente dos personas que querían cosas diferentes en la vida. Pero la bomba de verdad la soltó superíndice 3 recientemente, una fuente cercana a Kerem Bürsin, que afirmó superíndice 3 que el actor se sentía asfixiado por la relación superíndice 3N. Al parecer, Ande era muy demandante y controladora, imponiendo sus reglas y sus ritmos, sin dejar espacio para la espontaneidad y la libertad. Kerem necesitaba ese espacio y libertad para desarrollar sus propios proyectos, para explorar sus intereses y para disfrutar de su vida personal sin sentirse constantemente vigilado y juzgado. La relación se había convertido en una jaula de oro, hermosa por fuera, pero opresiva por dentro. Esta declaración superíndice 3N, obviamente, generó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Ande salieron en su defensa, argumentando que ella es una mujer fuerte e independiente que no necesita controlar a nadie, que su éxito es fruto de su esfuerzo y su talento, no de la manipulación. Otros, en cambio, apoyaron a Kerem, afirmando que todos necesitamos nuestro espacio y que no hay nada de malo en querer tener cierta independencia dentro de una relación superíndice 3N, que el amor no debe ser sinónimo de posesión y control. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. Porque ¿quién tiene la razón superíndice 3N? ¿Ande era realmente tan controladora como dicen? ¿O Kerem simplemente buscaba una excusa para terminar la relación superíndice 3N, incapaz de manejar la intensidad de la relación? ¿O acaso ambos eran víctimas de las circunstancias, atrapados en un torbellino de fama y expectativas que les impidió construir una relación sana y duradera? La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Ande, debido a su personalidad ambiciosa y a su fuerte carácter, ejerciera cierta influencia en la relación superíndice 3N, marcando el ritmo y tomando las decisiones importantes. Pero también copyright N es probable que Kerem, en un momento dado, se sintiera abrumado por la intensidad de la relación superíndice 3N, incapaz de satisfacer las demandas de Ande y de mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.
Lo que es cierto es que la ruptura de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin nos demuestra que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera, pueden tener problemas y dificultades que terminan por superarlas. Y que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación superíndice 3N a flote. Que la compatibilidad, la comunicación y el respeto mutuo son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. Ahora, meses después copyright ese de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas, intentando curar las heridas y reconstruir sus carreras. Anne ha estado vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de estos rumores se ha confirmado oficialmente. Se le ha visto en compañía de empresarios y modelos, pero ella se ha mantenido hermética, protegiendo su intimidad. Kerem, por su parte, se ha mantenido discreto en cuanto a su vida personal, dedicándose a sus proyectos profesionales y evitando la prensa del corazón. Aunque también Copyright N se le ha relacionado con algunas mujeres, él ha preferido mantener un perfil bajo, alejándose del foco mediático. Lo importante es que ambos parecen estar bien y enfocados en sus carreras. Y que aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron durante su relación superíndice 3N. Del amor que se profesaron en la pantalla y fuera de ella. De la ilusión que despertaron en millones de fans que creyeron en su cuento de hadas. En resumen, la ruptura de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue una combinación superíndice 3N de factores complejos, entre los que destacan los celos profesionales, las diferentes visiones de futuro, la presión mediática y posiblemente, la necesidad de Kerem de tener ese espacio e independencia dentro de la relación superíndice 3N. Aunque los detalles exactos de lo que ocurrió superíndice 3 entre ellos probablemente nunca salgan a la luz, lo cierto es que su historia de amor nos dejó superíndice 3 una gran lección superíndice 3N. Que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente. Y que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, requieren trabajo, compromiso y comprensión mutua para sobrevivir a los desafíos del tiempo y la fama. Y ahora, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la ruptura de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Menudo culebrón. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar siempre apoyando nuestro canal y compartiendo sus opiniones y comentarios. Son ustedes los que hacen que este espacio sea tan especial. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los celos profesionales fueron la principal causa de la ruptura? ¿O piensan que hubo algo de todo esto? ¿Creen que volverán algún día? Do copyright genme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre me gusta leerlos y saber qué copyright piensan. Me encanta el debate. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y activen la campanita, que es muy importante para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestras próximas investigaciones. Gracias de nuevo por estar mis chismosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.